le agradezco mucho a Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que me tome la llamada en este Día del Niño. ¿Cómo estás, Juan Martín? Me da gusto saludarte. Muy buenos días, gracias Pascal, y bueno, pues gracias por hacer visible a niñas y niños. Muchísimas No, gracias. al contrario, gracias por tu trabajo tan relevante y por tomarnos la llamada. Bueno, pues creo que el tema en este Día del Niño eh, es sin duda la contingencia, la cuarentena, pues la pandemia en general del coronavirus. Efectivamente, Pascal, mira, yo creo que como recordemos el 30 de abril es un día para celebrar a niños y niñas y creo que pues tenemos varias cosas paradójicamente importantes a celebrar, la paciencia que han tenido, la resiliencia que han mantenido pues en la mayor parte del mundo para poder estar en confinamiento y por otra parte sus grandes aportes para mantener el sistema educativo a través de sus capacidades digitales. Paradójicamente, antes de la pandemia, su capacidad digital era perseguida, criminalizada, confiscados sus equipos en las escuelas, Uh-huh. y digo que paradójicamente ahora precisamente esos dispositivos y esa capacidad está salvando pues el curso y la escuela. Por otra parte, también es muy importante reconocer cómo han comenzado a tener un rol muy activo, ya lo tenían en redes sociales, pero ampliar los debates y sus preocupaciones ahora, particularmente con lo que está sucediendo con la tarea. Pero por otra parte, Pascal, recordar que la violencia que vivían antes de la pandemia no cambió, no se fue, está ahí y tristemente se está profundizando. Ya la Organización de Naciones Unidas desde el pasado 5 de abril y posteriormente el 15 de abril volvió a hacer llamados urgentes a los estados para recordar que los más afectados de esta pandemia van a ser niños, niñas y mujeres. El incremento de violencia familiar, los feminicidios, el abuso sexual. Se acaba de presentar un estudio muy preocupante sobre el incremento de embarazos no deseados en mujeres adolescentes y todo esto significa que los indicadores que ya con mucho trabajo veníamos avanzando o incluso marcando como problema se van a profundizar y lamentablemente en el caso mexicano seguimos careciendo de una estrategia específica para niños y niñas, quizás en el error, Pascal, de pensar que el COVID no le afectaba a los niños, lo cual la Organización Mundial de la Salud ha desmentido desde el inicio, y sí insistir en que necesitamos tener una estrategia de comunicación, de atención y sobre todo prevenir lo que viene. Oye, no sé si le has dado seguimiento, seguramente sí, porque siempre estás muy bien enterado de todos los temas relacionados con los niños, pero a esta enfermedad que tiene características del síndrome de Kawasaki que está apareciendo en muchos países y que algunos asocian al coronavirus. ¿Hay casos de estos en México, Juan Martín? Hasta donde conocemos, no, sí estamos esperados, estamos por supuesto siguiendo esa línea, y hasta donde conocemos no hay casos documentados, ni ninguna autoridad que lo haya planteado públicamente. Sin embargo, creo que hay que tener mucho, digamos, sentido de prever que efectivamente esta idea, reitero lo que la propia Organización Mundial de la Salud ha señalado, los niños y niñas también se contagian por COVID, Sí. también les impacta digamos, en sus pulmones, y esto no significaría bajar la guardia para sobre todo acciones de prevención. Digámoslo de otra manera, el que no sean las principales víctimas letales no las hace inmunes y sí representa una gran oportunidad para prevenir y asociado con ello, Pascal, cuidar que no perdamos de vista, no eclipsemos que no solamente es el COVID, los tratamientos de cáncer que recordarás estábamos peleando Sí. antes de la pandemia, los tratamientos de diálisis renal están ahora de hecho en crisis porque no se puede ir a los hospitales, porque hay riesgo, porque el personal sanitario está concentrado en la pandemia y por eso también, no en el caso mexicano por ahora, pero sí en otros países están muriendo personas. Bueno, y por último, ¿qué dicen las cifras? Tú me mencionabas hace un momento la vulnerabilidad de los niños en el contexto de la cuarentena y la pandemia que la causa o que la obliga. ¿Qué dicen las cifras en México? Pues mira, por ahora no tenemos datos oficiales, cuando menos que estén disponibles de lo que está sucediendo, cuando menos en el mes de abril, pero sí podemos comparar con datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad que en el primer trimestre de 2019 al primer trimestre del 2020 hubo un incremento del 20% en expresiones de violencia. También una tendencia muy lamentable que ya veníamos señalando de violencia sexual contra niños y niñas. Y además recordar, Pascal, que el abuso sexual puntualmente, 8 de cada 10 casos suceden en casa.
obviamente en este contexto se incrementará y muchos niños y niñas estarán viviéndolo como pesadilla al tener a sus perpetradores pues con ellos en el confinamiento. Y hemos estado insistiendo, lo seguiremos haciendo, que las Procuradurías de Protección de Niñez del DIF, que antes de la pandemia ya tenían expedientes de familias y de niños y niñas con antecedentes y riesgos, tendrían que estar ya mismo visitando a esos niños, niñas, verificar su integridad y priorizar estas familias para la atención y no esperar a que regresen como víctimas o como pues un tema mucho más grave. Pues Juan Martín, siempre un gusto platicar contigo más el día de hoy, tan relevante el Día del Niño. Te mando un fuerte abrazo. Igual, Pascal, fuerte abrazo. Gracias. Juan Martín Pérez García es el director ejecutivo de REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en México.